El problema es que la iniciativa la puedes perder sin darte cuenta de que la pierdes. Pensad ahora mismo lo que está pasando con el dichoso novio de España, el caso de Ayuso, ¿verdad? ¿Qué suele pasarle a la izquierda? Ayuso tiene encima unas acusaciones que, si las sintetizamos, son terribles. Mi padre murió y estuvo enfermo bastante tiempo antes de morir. Muchas veces creí que iba al hospital y no saldría de ella. Pero supe que estaba terminal solo cuando un médico me dijo que estaba terminal. Ayuso dijo que 7.291 personas estaban terminales, sin ningún tipo de informe médico. Entonces, primero ya esta bravata. El segundo, cuando se examinan los informes, 4.000 no eran terminales. Tercero, si ahora vais a un cementerio, abrís una tumba y empezáis a jugar con los huesos, os la cargáis. Eso es ilegal, porque la ley protege la dignidad de los muertos. Imaginaros la de los vivos. Esas 7.291 personas, aunque estuvieran terminales, están vivas. Y hay una parte de la medicina que se llama medicina paliativa, igual que hay cardiología, que se encarga de eso y se les negó esa asistencia. Esto es tremendo. Después sabemos que mientras pasaba esto estaba con unos folletos eligiendo Maserati con el novio y que estaba metiendo dinero en Quirón y Quirón en los bolsillos del novio y que la recordamos de negro llorando en público. Sabemos lo de las mascarillas. La recuerdo muy bien diciendo que Sánchez estaba ocultando mascarillas a los madrileños, reteniendo todo esto. Todo esto, como digo, son verdades que son terribles, ¿no? ¿Cómo reacciona ella? Quiero decir, la izquierda ataca. Muy bien. ¿Y qué hace ella? Pues ella lo que hace es meterse con la familia de los muertos. Dicen, estos quieren cambiar las elecciones. Como dijo hace poco David Torres, se caga en sus muertos. Entonces empieza a decir falsedades palmarias. Empieza a ponerse chula. ¿Y qué hace la izquierda ante eso? La izquierda ante eso queda boquiabierta. Y entonces empieza a meterse con la reacción que tiene Ayuso, con la reacción que tiene Miguel Ángel Rodríguez. Y ya perdió el rumbo, perdió la iniciativa. Claro, estás muy bravo y crees que por estar muy bravo estás manteniendo el pulso. De eso nada. Ya te sacaron de ahí. Cuando lo que tú haces es reacción a lo que hizo el otro y daros cuenta que toda esta desfachatez de la ultraderecha, de Ayuso, de los Bolsonaros, de todo esto, siempre es una provocación y la izquierda siempre va ahí. No puedes perder la iniciativa. ¿Qué tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer a veces es tener un poco de tranquilidad y esperar. Cuando alguien dice una barbaridad o hace una barbaridad que te parece que es impune, que te parece que es invencible, no te preocupes, te acaba de dar una bala, guárdala. Guárdala. De repente Isabel Ayuso llama hijo de puta a Pedro Sánchez. Luego hace la gracieta de cesta de frutas. Lo convierten en una gracia que se convierte en una especie ya de obsesión. Nos gusta la fruta. Todo así. ¿Qué tienes que hacer? Tranquilo. Te acaba de dar una bala. Solo tienes que esperar el momento en que no haga gracia hacer esto. Entonces, de repente, un día nos salen con que su novio está defraudando a Hacienda, se forró con las mascarillas, se compró un Maserati, etcétera. Ahora es cuando tú tienes que decir. O sea que en Madrid fue de las comunidades en donde un pico de mortalidad más alto hubo de Europa. Usted estaba con su novio, pues forrándose a costa de todos, con Quirón, con lo otro. Y sí, cesta de frutas, ¿no? Hijo de puta, eso es todo su discurso. Es que ahora haces daño, poniendo sus palabras. ¿Cómo era aquello de Sánchez, hijo de puta? Era eso, ¿no? Era esto lo que teníamos aquí. Es que en ese momento ya haces daño con ello. Solo guárdalo. Guárdalo. Va a haber un momento en que la gente se enfade. Suelta eso que tienes ahí. Pero no reacciones en caliente porque ahí pierdes la iniciativa. Una cosa es decirle lo que tienes que decirle, igual que con Irene Montero. Irene Montero hubo unos desvaríos en la forma de tratar con ella que no tenía que haber admitido nadie. Ni Irene Montero ni los enemigos de Irene Montero. Eso se guarda. Y ya diré las palabras exactas en algún momento. Habrá que ponerla.
¿De acuerdo? Siempre hay que guardar un estuche de recuerdos para todo esto. Bien, otra cosa más. Ya tenemos que la izquierda tiene que buscar el sentido común, tiene que buscar cierta transversalidad, tiene que no perder la iniciativa contra un enemigo que está siempre intentando que la pierda y provocando reacciones. Hay algo que la izquierda tiene que hace sin querer, con la mejor intención, pero que lo hace siempre y que le hace daño. No tienes que parecer altivo a la gente humilde. ¿Y cuándo pareces altivo? Esto es una cosa paradójica y cuesta un poco así de frente. Tienes que ser egoísta. Como seas altruista, estás dando lecciones y estás haciendo sentir al que te está hablando que su problema es pequeño. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no hay que ser altruistas? Sí, pero tiene que haber una parte interesada en tu discurso. Pensad lo que está pasando ahora en algunas ciudades con las bicicletas. Ya sabéis que a la ultraderecha le gusta este tipo de cosas. De repente anda gente en bicicleta, no respeta los semáforos, voy caminando y me pasa un tipo de estos por encima, estoy hasta las narices de estos chupiguays que van en bicis. ¿Qué le podríamos decir a alguien que dice esto? ¿Que haga? Sí, pero hay un carril bici, pero los bicicleteros no paran. Quiero decir, no suelen en ciudad cuando si no ven gente, ellos tiran para adelante. Y si te lo dicen, la gente va a reconocer que eso sucede. Pero al final a lo que vas a apuntar, ¿por qué es bueno que haya bicicletas en la ciudad? Pues porque hay menos contaminación, pues porque es más sostenible, porque es incluso bueno para la salud. Todo altruista. Todo grandes cosas. Todo altruista, todo grandes cosas. Nada es por mí, es por mis compañeros, todo. Entonces, claro, cuando hablas de una forma tan seráfica, pues enseguida entran, porque ellos, como digo, tienen gente que estudia muy bien el fenómeno, entran inmediatamente. Y te dicen, sí, claro, ya sé, los tontos no entendemos estas cosas. Algún día todos seremos tan listos como vosotros los progres, pero mientras tanto, yo quería dar un paseo y que no me pisen los pies estos tíos con las bicicletas. Y ganan ellos. Y ganan ellos. ¿Qué nos faltó en el discurso? Egoísmo, implicación personal. Es decir, mira, yo voy en bici, pero la mayor parte del tiempo voy andando. Y una parte de mi vida anduve tirando de un carricoche con mis hijos. Y otra parte tirando de la silla de ruedas de mi padre. Y sí, había veces gente con bicicleta que podía molestarme, pero me acuerdo muy bien de que no era para tanto. No era para tanto. Y ahora sí, ahora puedes soltar tu discursito. Ahora sí puedes decir, mira, y de paso la ciudad está más limpia y hasta es bueno para la gente. Pero ya metimos la cuestión personal. Ellos te dicen, los empresarios son los que crean puestos de trabajo. Son los que bla, bla, bla. Parece que se lo debemos todo. Nos ponen la comida en la mesa. Mete la ofensa personal junto con el discurso altruista. Mi padre fue agricultor ganadero en Castilla, en Zamora. Como tantos otros, emigró a una zona industrial. Fue peón y luego se hizo tornero. No creó un puesto de trabajo en su vida. ¿Y era el menos digno que los señores, los dueños de las fábricas en las que trabajó? Claro, esto así dicho, no parezco un universitario arrogante que te está dando lecciones. Daros cuenta que cuando una persona, no digo un facha malintencionado, una persona humilde, mal encarada, víctima de ese discurso ultraderechista. Cuando una persona te dice que le molestan los de las bicicletas y tú le hablas nada menos que de la sostenibilidad del planeta, pues lo que siente que le estás diciendo es que tu problema es menor, chaval. No es que estamos hablando de algo más serio que esas cositas que te pasan a ti. Esa arrogancia, que el que lo dice, el progre que lo dice no quiere ser arrogante, pero no se da cuenta que suena arrogante. Entonces no hay que dejar el monopolio del egoísmo a la derecha. Tenemos siempre que meter baza. Hay mucho debate sobre el impuesto de sucesiones. Todos tenemos muy claro por qué hay que pagar impuesto de sucesiones y quién lo paga además. Pero hay que meter la parte egoísta. Hay que decir, vamos a ver, el dinero que yo gano trabajando paga impuestos. El dinero que alguien gana sin trabajar, porque su padre era rico, no va a pagar impuestos. Ya me presento como parte agraviada. De hecho, fijaros que el discurso tradicional sindical no tenía esta falla, porque tradicionalmente los sindicatos, como comisiones obreras, siempre hablaban de intereses de clase.
Y defendían lo que defendían porque son los intereses de los trabajadores. Correcto, así no vas a parecer arrogante. ¿De acuerdo? Una cosa que nos perturba. Vamos a ir deslizándonos hacia el discurso de la ultraderecha. ¿Por qué la gente es tan tonta de votar a Milei? ¿Cómo se puede explicar esto? Tenemos la sensación de que el que vota a Vox sabe perfectamente lo que está votando, sabe perfectamente que va a ser agresivo con una parte de tus vecinos por su condición sexual, por su raza. ¿Te voy a conceder la inocencia de que lo ignoras? Evidentemente que no. ¿La gente en Argentina no votó acaso masivamente contra sus propios intereses? Un señor que te quita el Ministerio de Educación y te pone un Ministerio de Interior y otro de Seguridad y otro de Defensa. No te está anunciando ya lo que va a hacer. Es tonta la gente. Entonces, bueno, las cosas son un poco más complicadas. Os recomiendo siempre que huyáis de las verdades no operativas, es decir, de las verdades que no sirven para nada. Vamos a suponer que hay razones para pensar que la gente es idiota, ¿vale? ¿Y cuál es el siguiente paso? Ya está, son tontos, pues nada, nos quedamos todos en casa. Vale, esta verdad, aunque fuese verdad, no me sirve para nada. Olvídate de esto. Vamos a intentar otro tipo de análisis que nos lleve a alguna parte. ¿Cómo es que la gente... ¿Por qué hacemos simulacros de incendios? ¿Qué es lo que hay que entender? Ahora hay un incendio aquí, se llena esto de humo. Lo que hay que entender es muy sencillo. No te precipites, vete despacio y en orden. ¿Hay alguien que no entienda esto? Entonces... Campechanía borbónica, di que sí. ¿Hay alguien que no entienda esto? Entonces, si de repente todo el mundo le entra pánico, empieza a correr, hacemos un barullo ahí, se muere no sé cuánta gente, se puede decir, es que la gente es idiota, es que no sabía que tenía que poner. Claro, puedes decir eso, y es verdad, y la próxima vez volverá a morir la gente. ¿Por qué hacemos simulacros de incendios cuando es tan fácil entender? Los individuos piensan, la masa no piensa. ¿Y nosotros qué somos? ¿Individuo o masa? Somos las dos cosas. Y a veces nos gusta ser masa. ¿Por qué vamos a conciertos de rock duro? Pues porque nos gusta ese punto de euforia en el que parece que somos otra persona porque nos absorbe la masa. Pero a veces no es bueno. ¿Qué es lo que hace la ultraderecha? La ultraderecha hace un tipo de campaña que intenta que vayamos a votar como si hubiera un incendio. Que vayamos a votar como masa, sin pensar. Y no es que seamos tontos, es que todo el mundo en un incendio se comporta de esa manera. Somos una especie que se dice avara cognitiva. ¿Qué quiere decir avaro cognitivo? ¿Qué es un avaro? Un avaro es el que tiene dinero, pero como si no lo tuviera, porque nunca lo gasta. Nosotros no pensamos con nuestra sabiduría. Somos avaros, sabemos mucho, pero no lo usamos. Los que tienen estudios y los que no tienen estudios. Hay un test que hacen, imaginaros, no os lo voy a preguntar, pero seguro que intuís cuál es la respuesta. Imaginaros una chica que se llama Linda, que tiene 32 años, es titulada en Sociología, soltera, muy brillante, viaja mucho. Y sabemos de ella que cuando estudiaba la carrera participó en movimientos feministas. A día de hoy, ¿qué creemos más probable de Linda? 1, que Linda a día de hoy es cajera en un banco. 2, que a día de hoy Linda colabora con una ONG y es cajera en un banco. 1 o 2, ¿qué es más probable de Linda? La mayoría de la gente contesta que 2. Si pensáis, eso es imposible. ¿Qué es más probable? Que si saco un nombre al azar del censo de Madrid corresponda al de un abogado o que corresponda al de un abogado de 35 años. Es más probable lo primero. No puede ser que A sea menos probable que A y B. Entonces, en un supuesto me dice que es cajera en un banco y en otro supuesto dice cajera en un banco y colabora con una ONG. No puede ser que el segundo sea más probable que el primero. ¿Por qué nuestro cerebro es tan torcido? Bueno, porque esto que acabo de decir lo entiende cualquiera. ¿Y por qué no usamos eso que sabemos? Porque somos avaros. ¿Qué pasa? Vosotros pensáis, si la batalla que me acaba de contar este señor sirve para algo, tiene que ser el segundo supuesto.
porque si no me sobraba todo lo demás. Entonces, yo siempre pienso no borrando lo más fuerte que tenga en mente en ese momento. Y entonces llego a conclusiones estúpidas. La mente humana funciona así, y los publicistas, los propagandistas, etcétera, estudian y nos ponen saben más o menos cuáles son esos puntos débiles. Os iba a poner vídeos que vamos un poco pillados de tiempo, a pesar de, pero os digo de qué iba. Creo que muchos visteis o conocéis la película del Día de la Marmota. El día un señor está viviendo siempre el mismo día. Le gusta a su compañera, pero a su compañera le cae mal. Entonces, claro, él como está viviendo el mismo día, pero ella no, ella cree que ese día es siempre el primero, pues él utiliza cada bucle para ir sabiendo cosas de ella. Entonces, cuando le invita a una copa y ella pide, pues, vermú dulce con no sé qué. En el siguiente bucle, él va y se anticipa y pide lo que sabe que va a pedir ella. Y ella dice, ¡ay, qué casualidad! A mí también me gusta esa bebida. ¡Qué bien! ¿Por qué brindamos? Dice, por el Día de la Marmota. Y ella dice, bueno, yo siempre brindo por la paz mundial. En el siguiente bucle, misma escena, él dice, voy a brindar por la paz mundial. Y ella, uy, en cada bucle, ella va habiendo elementos de afinidad hasta que llega un momento en que efectivamente la seduce. ¿La está manipulando? ¿Es idiota ella? No, está indefensa. Está indefensa. Fijaros en una cosa. Si yo os pregunto si sabéis más o menos dónde está Groenlandia, ¿lo sabéis? ¿Estabais pensando en Groenlandia hace un rato? No. ¿Conocía yo la respuesta a las dos preguntas? Es decir, ¿sabía yo, a la mayoría no os conozco de nada, ¿sabía yo que sabíais dónde estaba Groenlandia? ¿Sabía yo que no teníais en mente nada de Groenlandia? Lo sabía. ¿Por qué? Porque tenemos una habilidad de especie muy peculiar y es que en nuestra mente representamos la mente de los demás. Pero ¿por qué no os puedo manipular? Porque vosotros tenéis los mismos poderes que yo. Y porque además sabéis qué parte de vuestro disco duro yo conozco y qué parte ignoro. Sabéis que yo no sé lo que cenasteis ayer, pero sabéis que yo sé que sabéis dónde está Groenlandia. El problema de esta chica es que el otro sabe mucho de su disco duro, ella no sabe lo que sabe de disco duro, no sabe que sabe tantas cosas y ella no sabe nada del disco duro de él. Está indefensa, no es tonta. Estos poderes que tenemos, en la situación donde estoy yo ahora mismo, caen. De repente, cuando estamos ante un público, nuestras habilidades biológicas son menos útiles. Empezamos a ser un poco autistas. Mucha gente que socialmente habla normal se pone ante un público y es completamente torpe. Pero cuando hay un medio de comunicación, ya somos autistas completamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el emisor tiene unas empresas que analizan a la audiencia y la audiencia no tiene esas empresas. ¿Qué hacen estos? Será otro vídeo que os iba a poner. ¿Qué hacen esos? Hacen cosas como la siguiente. Cuando se hace un sondeo, se coge un muestreo de personas y se les hace unas preguntas. Vale, pues imaginaros que se hace un muestreo de gente y no se le hacen preguntas, sino que se le da un mando con una ruedecita. Ese mando a mí me lo dan y lo que me dice la empresa que hace esto es: vas a escuchar ahora un discurso de un señor y lo que quiero es que muevas, o vas a ver a dos personas debatiendo, quiero que muevas hacia la derecha la rueda cuando hay algo que te llame la atención positivamente. Y quiero que la eches hacia la izquierda cuando hay algo que te llame la atención negativamente o que no te está interesando. Tú haces esto, pero a la vez que lo estás haciendo tú, lo están haciendo muchos otros. Y se está generando una gráfica. Y entonces los analistas están viendo que cuando el político menciona la atención a la discapacidad, hay un pico de atención en las mujeres y una caída de atención en los hombres. Con lo cual ya saben que esas palabras a los hombres no funcionan y tenemos que utilizar otras. Y empiezan a hacer cosas así. Esto lo hicieron cuando la guerra de Irak, cuando le fueron cambiando la imagen al príncipe de Kuwait en Estados Unidos. La audiencia está indefensa ante esto. Entonces, hay que entender que estos fenómenos como Milei y demás se producen porque nos masificamos en ciertas circunstancias. Cuando la gente está sufriendo, cuando la gente está con problemas, de repente es muy fácil que tenga emociones negativas. Con esas emociones negativas es fácil masificarla cuando sabes cómo hacerlo
Y esta gente sabe, porque tiene las empresas para trabajar con esto. ¿De acuerdo? Esta es la cuestión básica. ¿Qué es lo que hacen normalmente, lo que va a intentar hacer la ultraderecha? Lo que va a intentar la ultraderecha es convertir la ansiedad en ira. La ansiedad, ¿por qué? Porque no puedes con el alquiler, porque no sabes cuánto tiempo vas a seguir trabajando y que aunque sigas trabajando, el sueldo no es suficiente para el alquiler. Si tienes hijos, no sabes qué va a ser de ellos. La ansiedad es un estado negativo que se produce por algo que tú no puedes controlar. Y además es un estado que te lleva a evitar el conflicto. Cuando tienes ansiedad, evitas las cosas. ¿Qué ocurre con la ira? La ira se debe a factores que tú crees que puedes controlar. Y entonces es un estado que te lleva hacia esos factores que te producen la ira. Lo que intentan hacer en la ultraderecha es convertir tu ansiedad en ira. ¿De qué manera? Te voy a señalar dónde está el problema. ¿Sabes cuál es tu problema? Tu problema es que eres hombre y que eres blanco y que eres español y que eres heterosexual. Claro, porque aquí lo que importa son los homosexuales, que es a los que hay que financiar, son los MENA, que es a los que hay que... Pobrecitos, tú eres un privilegiado porque tú eres blanco. Entonces, lo que hacen es que tu ansiedad se transforme en ira contra ese tipo de gente. A lo mejor no los votas, pero cuando te llega el progre hablando de respeto a la diversidad, etcétera, etcétera, tu ira se proyecta contra el progre. Este es el juego en el que están, utilizando todas estas artimañas. ¿De acuerdo? Una cosa importante, siempre intentan que se traslade el peso del problema de la causa a la identidad simbólica. Es decir, ¿por qué no puedes pagar el alquiler? ¿Porque te pide mucho el casero? ¿Porque te paga poco el empresario? ¿O porque eres blanco? Ellos lo que intentan es tu identidad de español, tu identidad de hombre, tu identidad heterosexual, es lo que causa todo esto. Entonces, en vez de buscar las causas del problema, lo reviertes en un problema de identidades. Y de esta forma entramos en estos conflictos que ellos quieren avivar. Después cogen y cubren todo esto con bulos, donde también la izquierda patina. ¿Cómo funciona el bulo? ¿Cómo funciona el bulo? ¿Por qué la gente se cree en los bulos? ¿Queréis que se los creen? Buenas veces acaban creyéndoselos, pero el mecanismo del bulo, si lo creen, mejor. ¿De verdad alguien puede creer que en Cataluña no dejan ir a los niños al baño si no hablan en catalán? ¿Hay alguien que pueda creerse esto? Es discutible. Tened en cuenta que los bulos lo que funcionan son frases breves y las palabras buscan siempre un puerto de aterrizaje. Siempre buscan. Y nosotros lo normal es que intentemos que las palabras aterricen en los hechos, es decir, que sean verdaderas. Entonces tú me dices una cosa y esto pues es verdadero. Me acaban de dar detalles de algo que yo desconocía, que es el incidente de Ecuador, incidente digo yo, bueno, no creo que lo llamen así ellos, ¿no? Entre Ecuador y México. Entonces me lo cuentan y yo asumo que esto es verdadero porque lo encajo con los hechos. Pero ¿qué pasa si no hay hechos con qué encajarlos? Pero sí una emoción negativa o un prejuicio o un odio con el que encajan. ¿Qué pasa si lo de que los niños en la escuela no pueden ir a mear en Cataluña si no hablan en catalán es falso, pero los catalanes son unos cabrones? Entonces, ¿qué pasa? Que las palabras, en vez de aterrizar en los hechos, aterrizan en la emoción, aterrizan en el prejuicio. Si yo estoy muy mal y veo que financias a estos otros humildes que a mis ojos son privilegiados, empieza a crecer en mí un prejuicio. Entonces llega el bulo que confirma el prejuicio y aunque sea disparatado, yo lo replico. Y realmente en mi mente nunca valoré si era verdadero o falso. Yo simplemente lo repito. ¿Y qué pasa cuando se repite el bulo? Primero, los acólitos es una especie de sucedáneo de libre albedrío. Creen que están pensando. Tú oyes a un facha encadenar estupideces y cree que tiene las ideas muy claras. Todos dicen lo mismo. Pero es un sucedáneo de libre albedrío, son implantes cerebrales. Eso en primer lugar, y eso es importante, que los tuyos no se queden callados. Lo segundo, parecen muchos. Tenemos la sensación los demás de estar rodeados. Dices, es que están por todas partes. Es una ilusión.
Tercero, los propios, los rivales, los replicamos, porque yo oigo un disparate como este de Cataluña, oigo disparates de Ayuso o de Miguel Ángel Rodríguez y me pide el cuerpo ponerlo en la red social, pero ¿os visteis esto? Y ya lo estoy replicando, con ello. Es el tipo de mecanismo que se pone. Y estoy preocupado por el tiempo, no sé cómo. Dejaré un poco para... bueno, voy a cortar un poco las cosas que iba a decir, pero igual salen en el coloquio que tengamos. Pero sí quería deciros esto que os decía de las píldoras, que tenemos que estar siempre por razones dialécticas, pero también... A ver, un momentito, A ver... pero también de convencimiento. Os decía, quien promete bajar impuestos te quiere quitar el médico. Así, puñetazo. Derivada de esta, quien promete bajar impuestos quiere bajar los impuestos de los ricos. Siempre. Nunca son otros. Que los ricos se hagan más ricos no es creación de riqueza. Esto, frase breve que tengamos que decir. El lucro nunca reparte. Contra el hambre nos sirve abrir más restaurantes. ¿Esto por qué lo digo? ¿Qué más me da a mí que me atienda un hospital público o que la consejería concierte con un hospital privado y me operen de apendicitis? ¿Qué más me da a mí una cosa que la otra? El privado tiene ánimo de lucro y el lucro no reparte. El privado, cuando ya no haya público, le va a pedir más dinero, como pasa con los dentistas. Y va a haber un momento en que ya no haya. La primera ronda, la primera dosis de heroína es gratis. O sea que de momento, aunque conciertes con Quirón, ya sé que no voy a perder atención, pero ya iré perdiendo, ¿de acuerdo? Porque el lucro no está para repartir. La gente que tiene un restaurante no es perversa, pero su negocio no es que no haya hambre. La empresa privada hay que dejarla para lo que es.